Y voy a agarrar dos temas puntuales de lo que es todo un programa de control de infecciones, que es la vigilancia de microorganismos multiresistentes y sus medidas preventivas, y las infecciones asociadas a los dispositivos invasivos. Cuando hablamos de vigilancia nos referimos a la recolección sistemática de datos para su análisis e interpretación. Obviamente, una vez que tenemos una conclusión de esa información, de esos datos, lo importante acá es compartirla con los servicios y con las autoridades de la institución y tener esta información para tomar medidas preventivas, ¿no? Si estamos como viendo que tenemos un aumento de casos de organismos multiresistentes, es implementemos las medidas preventivas para bajar ese número de casos, ¿no? Vigilar para la acción, que muchas veces nosotros lo que hacemos es destinar muchos recursos y tiempo a lo que es la vigilancia, la recolección de datos, que ahora les voy mostrando a lo largo de la presentación, y por ahí nos queda, utilizamos tiempo para tomar las medidas preventivas para la acción, pero por ahí podríamos destinar más recursos para esto. Cuando hablamos de la vigilancia de organismos multiresistentes, voy a agarrar solamente los resistentes a los carbapenémicos, ¿no? Que son los microorganismos que tienen ese logo que es KPC, MEBEL y OXA, que son mecanismos de resistencia que hacen que las bacterias se conviertan, se vuelvan resistentes a algunos tratamientos de antibióticos y tiene un impacto muy negativo en los pacientes. Hay un estudio que evaluó cuál es el impacto que tiene la multiresistencia en sus pacientes y vieron que alrededor del 9% de los pacientes que se colonizan, ¿eso qué quiere decir colonizarse? Que son pacientes que son portadores de estas bacterias con los mecanismos de resistencia, pero que viven en su flora, en su microbiota y que no están generando un daño. Pero vieron que si esos pacientes tenían una infección asociada a los cuidados de la salud, alrededor de del total, el 9% iba a ser una infección por estos organismos multiresistentes. Y si hablamos de un organismo multiresistentes y un tratamiento antibiótico, estamos hablando de un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Y hoy en día tenemos bacterias que son pan resistentes, o sea, que son resistentes prácticamente a todos los tratamientos antibióticos. Y vieron también que cuando no detectaban un paciente que era portador de alguno de estos mecanismos, por cada dos pacientes con KPC, por cada paciente que no detectaban a tiempo y ahí tomaban las medidas preventivas, se generaban dos pacientes más KPC en el transcurso de 30 días. Y este estudio lo que trató de evaluar fue cuál es el impacto de la RAM, ¿no? Eh, Comparándolo con las muertes atribuibles en el mundo. Vieron que en el mundo, en el año 2014, había alrededor de 8,2 millones de muertes por enfermedades neoplásicas, 1,5 por enfermedades relacionadas a la diabetes, 1,4 para enfermedades diarreicas, 1,2 accidentes de tránsito, y en ese momento había 700.000 muertes atribuibles a la RAM en ese año. Y distintas proyecciones estadísticas esperan que para el año 2050 haya alrededor de 10 millones de muertes atribuibles. Este estudio se hizo previo a la pandemia, que una de las grandes consecuencias que trajo la pandemia fue el aumento de la multiresistencia a nivel mundial. Así que este dato seguramente ocurra antes si no tomamos medidas preventivas a nivel mundial. ¿Cómo hacemos en nuestro hospital para detectar a los pacientes con la aportación de estos microorganismos multiresistentes? En las terapias intensivas hacemos vigilancia activa a través de hisopado de materia fecal, en donde evaluamos la microbiota, esto lo hace el servicio de microbiología, y ven si son portadores o no de estos organismos multiresistentes. Todos los días nos llega una alerta de bacteriología, esto es fundamental, en donde se recolectan las últimas 24 horas de todos los positivos, para que nosotros alertemos a los servicios si es que ellos no revisaron antes el laboratorio y aplicamos las medidas preventivas para esos pacientes. Y después, la desarrollamos hace pocos años, que es que todos los pacientes que ya son portadores o tuvieron una infección por estos organismos multiresistentes, nosotros los enrolamos, les ponemos un logo, ahora después se los voy a mostrar, que queda reflejado en la historia clínica. Entonces, al momento de ingresar, no se nos escapa ninguno. Y vemos en los servicios que se hayan tomado las medidas preventivas para estos pacientes que reingresan a nuestra institución y que ya tienen un antecedente de haber estado con una infección o portación por estos organismos multiresistentes. Una vez identificados, lo que hacemos es enrolarlo. Tenemos un sistema en la intranet que lo que hace es asignarle el mecanismo de resistencia. Este es un paciente ficticio, es un paciente de prueba. Y entonces acá dice que este paciente tiene EBR. EBR es un microorganismo multiresistente, pero que se aísla mayormente en pediatría. En adultos ya prácticamente no lo aislamos. Este paciente tiene KPC, tiene, por acá dice antecedente de Candida auris y antecedente de MBL. ¿Sí? Este paciente tendría activo KPC, porque es un paciente adulto,
le colocamos el enrolador, con el enrolador le colocamos este logo y a su vez también le ponemos las medidas preventivas que acompañan a ese microorganismo o a ese mecanismo de resistencia, ¿sí? Que en este caso son las precauciones de contacto. Entonces, todo el personal de salud que ingresa a la historia clínica del paciente puede identificar que este paciente es portador por un organismo multiresistente y que aparte tiene medidas preventivas de contacto. A su vez, también le colocamos el tradicional cartel en la puerta de la habitación o en algún lugar visible, si es habitación compartida, ¿sí? Para que el personal sepa cuáles son las medidas preventivas y que en esa habitación hay un paciente que está colonizado o infectado por un organismo multiresistente. En cuanto a las medidas preventivas, tenemos la vigilancia epidemiológica, que esto ya les estuve hablando. Tenemos un programa de optimización de uso de antimicrobianos, también nombrado PROA, que esto es hacer usar los antibióticos de forma responsable, ¿no? A través de indicarlos cuando realmente son necesarios, suspenderlos cuando realmente hay que suspenderlos, utilizar el empírico de menor espectro posible. Esta es una tarea más de infectología, pero que trabajamos en conjunto con control de infecciones porque realmente si tenemos menor consumo de antimicrobianos, menor aporte negativo de la multiresistencia vamos a tener. En esto se está desarrollando en el hospital, que ya casi lo tenemos, es medir cuáles son las dosis diarias definidas y el DOT, que son dos indicadores que se requieren para tener un programa PROA. Después, la corte geográfica, ¿esto qué quiere decir? Que todos los pacientes que están colonizados o infectados por estos organismos multiresistentes deberían estar en habitaciones individuales. En nuestro hospital tenemos muchas habitaciones individuales, pero otras no. Entonces, una vez que nosotros enrolamos al paciente y le colocamos las medidas preventivas, hay un sistema que es el ADT, que esto lo maneja admisión, en donde ellos pueden identificar qué pacientes, qué logo tienen, ¿no? Si el paciente es portador de MBL, tiene que estar solo o puede compartir con otro paciente MBL, con el mismo mecanismo de resistencia. KPC con KPC, hay mecanismos, pacientes que tienen más de un mecanismo, puede ser KPC MBL, pero siempre tiene que ser el alcoyana, KPC con KPC, MBL con MBL, OXA con OXA. Y se sectorizan tratamos de tenerlos todos en un sector. Después, el uso adecuado de equipos de protección personal. Todo personal que está en contacto con un paciente colonizado o infectado por estos microorganismos debe utilizar camisolín y guantes. Para esto no tenemos ningún desarrollo informático. Eh, por ahí, no sé si hace muy poco están desarrollando o están trabajando en unas cámaras con de inteligencia artificial que evalúa la adherencia a la higiene de manos del personal cuando entra a las habitaciones. Sinceramente, si una vez que se pueda desarrollar eso, tranquilamente se puede llegar a desarrollar a través de cámaras eh, y de inteligencia artificial que evaluar si el personal de salud cumple la medida de precauciones de contacto. O sea, pues es importante que el personal cuando ingresa a la habitación haga higiene de manos, pero en estos casos se coloque camisolín y guantes al estar en contacto con el paciente o con la unidad paciente. Después, otra de las medidas preventivas es la limpieza y la desinfección ambiental y el manejo de dispositivos médicos. La higiene ambiental es un pilar fundamental para eliminar todos los residuos ambientales y la limpieza y la desinfección de los dispositivos médicos también. Para los dispositivos más críticos que tenemos en el hospital, que son que se utilizan para las cirugías, que son los dispositivos llamados críticos, tenemos desarrollado algo que se llama trazabilidad. Porque hay dispositivos que son de un solo uso y se descarta y otros dispositivos que son de reuso. ¿Sí? Pero si uno tiene este tipo de dispositivos, uno debería tener forma de trazarlos, o sea, de saber con quién se usó tal o cual dispositivo. ¿Sí? Para esto tenemos un aplicativo que utilizamos para hacer más que nada las evaluaciones de infección de sitio quirúrgico o cuando tenemos, por ejemplo, dispositivos que se utilizan para endoscopía en pacientes que se colonizan por KPC o que hacen colangitis. Evaluamos todos los dispositivos de reuso y nos tira un listado del paciente y de todos los dispositivos que se utilizaron con ese paciente. Y después podemos evaluar por dispositivo si tuvo o no reuso con otros pacientes. Obviamente estos dispositivos pasan por un prelavado, un lavado y por la central de esterilización. Pero sí o sí siempre se tienen que evaluar cuando estás haciendo una evaluación de infección de sitios quirúrgicos. Después, una de las medidas más importantes para prevenir todas las infecciones es la higiene de manos, ¿sí?
que sabemos que es la medida más costo efectiva para prevenir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ya que nuestras manos pueden transformarse en vehículos que lleven microorganismos de un paciente al otro. Nosotros en el hospital tenemos dos grandes formas de medir la adherencia a esta medida. En las áreas críticas medimos los 5 momentos, que es el antes de estar en contacto con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después de estar en contacto con la unidad paciente. Para esta metodología, nosotros acompañamos al personal de salud durante sus recorridas por algo de 30 o 40 minutos y al final de ese tiempo les robamos 5 minutos, nos apartamos de la habitación y le damos una devolución. Y en el resto de las áreas de internación general, lo que hacemos es repartir una encuesta, o lo veníamos haciendo hasta hace no mucho tiempo. Hoy en día tenemos otra metodología compartida que ya se las voy a comentar. Le entregamos esta planilla, este papel, al familiar o al paciente, le explicamos cuál es la importancia de la higiene de manos y que ellos sean los protagonistas y nos observen a nosotros, al personal de salud. Obviamente no le ponemos la complejidad de medir los 5 momentos, sino que se consensuó de que se tiene que higienizar el personal de salud cuando ingresa a la habitación y cuando sale de la habitación, que puede ser higiene de manos con agua y con jabón, con solución hidroalcohólica de pared o al alcohol en gel. ¿Sí? Esto realmente nos lleva muchísimo tiempo. ¿Sí? Esto es tener el dato de la adherencia a la higiene de manos de un sector, que es sumamente importante. Bueno, cuando esto fue para fines del año 2021, sí, fines del 2021, principios del 2022, el Comité contra Infecciones del Hospital Italiano empezó a pedir ayuda a Informática de Salud para que nos ayuden a desarrollar una aplicación que a través del portal de salud del paciente, el familiar o el paciente pueda medir la higiene de manos de forma continua, constante, eh, pero bueno, esto presentaba como muchísimos desafíos, ¿no? ¿Quién le explica, cómo escribir un texto que realmente se entienda, cómo hacían los clics, a qué profesionales iban a medir y demás. Bueno, la verdad que fueron muchísimos meses de desarrollo, con muchísimas instancias. Cuando estábamos todos conformes de que la aplicación podría llegar a funcionar, se empezó a implementar, se hizo publicidad a través de SMS y a través los videos de IVA TV, que eso sigue funcionando, en donde hicimos un video donde explicamos cómo funciona la aplicación y cómo usarla, ¿sí? Cómo se hacen las mediciones. Acá les voy a mostrar el videito. El paciente entra al portal, una vez que ingresa al portal va a internación. En mi internación está la encuesta de higiene de manos y ahí pueden ver, dice la misma descripción que teníamos en el papel, ahora lo tienen en la aplicación de mi internación. Y ellos tienen que completar todos los casilleros, por eso agregamos la opción no lo vi, ¿sí? Porque puede estar distraído, puede haber estado durmiendo, pueden haber estado justo con el celular, y la verdad que lo que no se ve no se registra, ¿sí? Y si no completan todos los casilleros, no se los permite guardar, ¿sí? Esto nos ayudó muchísimo a aumentar el número de observaciones, a tener mediciones constantes, porque nosotros lo que podíamos hacer es cada 3 meses tomarnos 1 o 2 semanas todo el comité contra infecciones a salir a repartir planillas y a pedirle a los familiares y a los pacientes que completen la encuesta. Eh, y, y esto, sinceramente, lo podemos hacer en todos los sectores, incluso en los sectores ambulatorios, como el sector 17, el sector 18, que son sectores de oncología ambulatoria que vienen, que se administran medicación y que los pacientes se van. ¿Sí? Es muy simple, es rápida, y nosotros cada 3 meses lo que hacemos es pedirle al servicio de informática que nos mande un resumen de todo eso, de todas esas observaciones del trimestre, y hacemos el análisis. Y como les dije, la higiene de manos es una de las herramientas que tenemos para prevenir todas las infecciones. Y otro tipo de infecciones que tenemos en el ámbito hospitalario son las infecciones asociadas a dispositivos, que era de las otras tipos de infecciones que les iba a hablar. Nosotros a nivel nacional tenemos el VIDA, que es el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias, y en el año 2023 reportaron 104 unidades intensivas de la Argentina, en donde se reportan todas las infecciones asociadas a los dispositivos. Los dispositivos son catéteres venosos centrales, sonda vesical
y a asistencia ventilatoria mecánica. Y en la Argentina, en el año 2023, hubo 979 episodios de infecciones del tracto urinario asociadas a la sonda vesical, lo que da una tasa nacional de 3,6 por mil días factor de Río, ahora les explico bien qué es. 943 episodios de infecciones asociadas a catéteres centrales, que da una tasa de 4,3, y 2.419 neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que da una tasa nacional de 6,4 por mil días factor de Río. Esto la verdad que tiene un impacto muy negativo en todos los pacientes, ya que está súper evidenciado que aumentan las instancias de internación, aumentan los costos de internación, aumenta la mortalidad en los pacientes y como toda infección requiere de un tratamiento con un antimicrobiano, en el caso de una infección por una bacteria, un antibiótico. Y el mayor consumo de antimicrobianos aumenta la resistencia a los antimicrobianos. Volvemos al problema inicial. Sí, parece un círculo desvirtuoso. Em, y bien, nosotros para poder sacar este indicador, que es un indicador de resultado, pues son las tasas de infecciones, necesitamos un numerador, que este lo sacamos a través de las cantidades de infecciones, que las cantidades de infecciones no se miden de forma subjetiva, hay definiciones epidemiológicas nacionales e internacionales, nosotros utilizamos la del CDC, del NHC en Estados Unidos, pero que es muy parecida a la del Programa Nacional de Vigilancia Argentino, del Ministerio de Salud, pero por el lado que tiene la NHCN que desarma más grises. Entonces nos permite a lo largo del tiempo medirnos de la misma manera. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, yo vigilo la terapia intensiva adulto del Hospital de Buenos Aires. Pero si después, en unos meses, viene otra persona y la vigila, va a vigilar de la misma manera, no va a haber subjetividad. La idea de la definición epidemiológica es esa, que a veces eh, entra en conflicto con la definición clínica, ¿sí? Que hayan tratado a un paciente para tal o cual infección no quiere decir que a nivel epidemiológico sea compatible, ¿sí? Porque la idea de la definición epidemiológica es que nos comparemos todo de la misma manera a lo largo del tiempo en nuestra institución y a nivel nacional y con otras instituciones, por ejemplo, de Estados Unidos. Y como toda tasa requiere un denominador, ¿sí? El denominador, por ejemplo, de catéteres venosos centrales o de sonda vesical o de RM es ir diariamente a las áreas intensivas con una carpeta e ir contando cuántos pacientes tienen catéter venoso central, cuántos pacientes tienen sonda vesical, cuántos pacientes hoy tienen asistencia ventilatoria mecánica. Sumar todos esos datos a fin de mes, ¿sí? Y ahí tenemos el denominador de nuestra tasa mensual. Uno dice, pero teniendo una historia clínica informatizada, esto debería ser muy fácil. O sea, puedes pedir una mesa de ayuda, en nuestro caso, y pedir esos datos. Bueno, no fue tan fácil. De hecho, para lo único que lo pudimos lograr por ahora es para los catéteres venosos centrales. ¿Sí? Todavía con lo que es sonda vesical y neumonía asociadas a la ventilación mecánica, seguimos contando palitos. Y como les dije, nuestro numerador, que son las definiciones epidemiológicas, eh, cuentan con una definición. Ya sea a nivel nacional o internacional, la definición de neumonía es muy parecida, no varían mucho, pero existen dos definiciones. La que usamos todos, que es la definición de neumonía común, que es menos sensible y específica, porque requiere la observación de imágenes, las observaciones de placas que las imágenes puede haber subjetividad, puede haber variabilidad en la técnica, entonces puede ser que vos descartes o no una neumonía por la técnica, por ejemplo, porque no tenés la imagen para poder atribuir esa neumonía esa infección a la neumonía por asistencia ventilatoria mecánica. Es poco objetiva y dificulta comparar las tasas. Pero el NHC en el año 2013 desarrolló una definición que es muchísimo más objetiva, potencialmente automatizable, ¿sí? Y que identifica un amplio rango de complicaciones en adultos con RM, ¿sí? Tiene como tres categorías, que es condición asociada a la ventilación, se llama BAC, complicaciones asociadas a la ventilación relacionada a una infección, y una posible neumonía asociada a la ventilación. Es mucho más objetiva porque quita la imagen a la placa, la quita de juego, ¿sí? Uno lo que parte acá es del deterioro de la función respiratoria a través de la FIO y de la PIP. Para esto se necesita tener registros de PIP y de FIO mínimo a horario, de horario para abajo. Nosotros cuando lo quisimos hacer en el hospital se nos dificultó mucho porque no teníamos registros horarios
y no podíamos sacar la información por ahí, si el respirador sí lo tenía, sacar la información del respirador. ¿Sí? Pero esta definición justamente está pensada para que aquellos que tengan historia clínica informatizada y que puedan analizar los datos a través de un sistema, esta definición de neumonía puede llegar a informatizarse y obviamente a ahorrarnos muchísimo más tiempo. Seguramente el definir una infección requiera la validación de un especialista en control de infecciones, ya sea un enfermero o un médico, infectólogo, que también son especialistas en control de infecciones, para poder determinar la infección. Pero las definiciones epidemiológicas son potencialmente, eh, tienen como el potencial para poder informatizar. Y como para ir cerrando, les quería decir, traté de ser breve y corto porque digo, bueno, hasta ahora ya se deben querer como ir cerrando, la implementación de sistemas informatizados para la vigilancia de infecciones asociadas a los cuidados de la salud es esencial para mejorar la seguridad del paciente y la calidad del cuidado. Estos sistemas nos permiten la detección temprana de brotes, mejorar la precisión de los datos, facilitan su análisis y para mí, uno de los aspectos más importantes es que optimizan los recursos, ya que con un sistema digital los equipos de control de infecciones pueden priorizar las áreas de mayor riesgo, ¿no? Esto de vigilar para la acción, ¿sí? No perder tanto tiempo en recolectar datos, recolectar palitos y estar más en terreno para poder prevenir y cuidar prevenir las infecciones y cuidar a los pacientes. Bueno, y muchas gracias.